Hola, bienvenidos todos una vez más a nuestro canal de Joan de Lugo y a nuestro podcast Conservando la Cabeza. Como siempre me acompaña Dani, bienvenido Dani. Hola, ¿qué tal? Y hoy también tenemos con nosotros a Óscar, bienvenido. Hola, gracias, buenas noches a todos. Bueno, todos ya conoceréis a Óscar, pero si hay algún despistado, además de claramente ser el hermano gemelo de Dani, es también uno de los miembros fundadores de Joan de Lugo y su codirector. Y bueno, aunque lo tenemos un poquito lejos ahora, porque está en Madrid trabajando de profesor en el máster de Huerta de Soto, en la Rey Juan Carlos y también en UFM, pues siempre que hay ocasión se pasa por aquí a acompañarnos y hoy hay una muy buena, ya que bueno, esta semana se celebra una fiesta muy importante, una fiesta cristiana, que es Todos los Santos, ¿no? Bueno, esta semana, el lunes de la que viene, pero nos entendemos. Y se la relaciona mucho también con otra fiesta así que es está muy actual, ¿no? De moda, que es Halloween. Y vamos a hablar un poquito de todo esto, de qué es verdaderamente Halloween, de por qué la importancia de la fiesta y el sentido recae en Todos los Santos y no en pajaradas que se puedan montar por ahí la gente. Y a partir de aquí pues vamos a desarrollar un poquito de este tema sobre las festividades, su verdadero significado y cómo se intentan deconstruir, por decirlo de alguna manera. Así que si quieres empezar contándonos un poquito, Óscar, qué significa Halloween y bueno, ¿de dónde viene un poco? Sí, bueno, en realidad la etimología del nombre Halloween procede del inglés o significa o viene de All Hallows Eve o All Hallows Evening, y Hallows era una forma antigua de referirse a holy, a lo que era sagrado. Así que en realidad, literalmente, el nombre de Halloween viene de el Día de Todos los Santos, el Día de los Santos. Una cuestión característica o curiosa de lo de Halloween es el hecho de que hay, desde el punto de vista de ciertos sectores cristianos, críticas a estas celebraciones de Halloween. Y un ejemplo fue, por ejemplo, lo que sucedió en los años 80 en Estados Unidos y que todavía sucede en la actualidad, donde, por ejemplo, desde corrientes del cristianismo evangelista se critica a Halloween como una pervivencia de paganismo, una fiesta pagana, incluso la asocian con elementos de Wicca, que es una forma de religión neopagana del culto a las brujas, o con formas de satanismo, o con elementos similares. Y eso se pone en relación también con una idea muy extendida, que es la idea de que Halloween, en realidad, o el Día de Todos los Santos, era como una especie de fiesta cristiana, pero que se puso o se sobrepuso sobre una fiesta que tenía un origen pagano y que ocultaba ese origen pagano de la fiesta. Y de hecho esa era la percepción que tenía yo también, o la idea que tenía yo, sobre todo influido por la lectura de un libro que es fantástico, aunque en esto al parecer se equivocó, que es un libro que se llama La Rama Dorada, de un historiador de las religiones del siglo XIX que se llamaba Sir James George Frazer, y que es el primero que establece esta conexión. Sin embargo, históricamente, y se puede ver en la etimología del nombre de Halloween, All Hallows Eve, procede de un origen cristiano y procede del establecimiento de esta festividad de Todos los Santos. Y de hecho, históricamente se puede llevar hasta el siglo VII, cuando el Papa Bonifacio IV convirtió el Panteón Romano en una iglesia cristiana. Y en una iglesia cristiana en la que ese día se celebró como un recordatorio o una glorificación de los santos, que es un elemento característico también de la cultura cristiana, en el que el culto a los héroes que existían en civilizaciones clásicas como en Roma o Grecia, en el cristianismo se transformó en el respeto y el culto a los santos. Los santos como un ejemplo de imitación a seguir por cualquier cristiano, en el que se manifestaban o encarnaban las virtudes, que incluían las virtudes clásicas, ¿no? de valor, templanza, justicia y sabiduría, más las virtudes teologales, que eran fe, esperanza y caridad. Entonces, históricamente, en realidad, el origen de lo que se llama Halloween en el contexto anglosajón es lo mismo que decir el Día de Todos los Santos. Y la conexión que se establece entre rituales paganos como lo de Samaín, que la forma correcta de pronunciarla no la conozco, porque hay, de lo que leí hay distintas formas de ver la pronunciación correcta,
como Samhain o Samhain, entonces tampoco voy a pronunciarlo como lo leo, que es Samhain. Y esa conexión en realidad históricamente es muy difícil de mantener o de sostener. Y la idea de que Halloween era una fiesta originalmente pagana y que después fue encubierto, se sobrepuso sobre un ritual cristiano, no es históricamente aceptable. Entre otras cosas porque Samhain, el ritual celta, sobre el que se dice que es el origen de Halloween, se tiene muy poca información sobre él. Prácticamente no se conoce casi nada de en qué consistía. Pero lo que sí sabemos es que en Irlanda existía una celebración cristiana de Todos los Santos que era en abril, mientras que la celebración de Todos los Santos, que era en el mundo germánico y después en Europa, es con la fecha que tiene ahora, en noviembre. De tal forma que si uno quiere establecer una conexión entre Samhain y el Día de Todos los Santos y dice que eso viene del mundo céltico, en realidad la fecha en la que se celebraba el Día de Todos los Santos en el mundo céltico era en abril, no en noviembre. Esa fecha proviene única y exclusivamente del mundo cristiano. La fecha original de celebración del ritual de Samhain céltico no se conoce. Pero lo que sí se conoce es que el ritual, la celebración de Todos los Santos en Irlanda tenía lugar en abril. Si fuera cierto que procede de encubrirlo a través de un ritual antiguamente pagano, entonces el ritual no tendría lugar en noviembre, tendría lugar en abril, como sucedía en Irlanda. Además de la información que se tiene de ese ritual, es una información del Samhain, el ritual original pagano, es muy escasa. Y no parece que esté relacionada con lo que se conoce como el Día de Todos los Santos o incluso con las celebraciones estas tradicionales así de Halloween. No se sabe concretamente a qué se dedicaba, parece que era una especie de culto liminar, y cuando se emplea ese término en historia de religiones, culto liminar, se refieren a momentos que marcan un límite o que establecen un umbral entre dos momentos concretos. Y eso significa que en esos momentos pueden ser lugares en los que la frontera que existe entre el mundo natural y el mundo sobrenatural se desvanece o es más tenue y entonces permite la posibilidad de acceso al mundo de los vivos, de espíritus. Es una posibilidad que existe en la de Samhain, pero es difícil de determinar porque no se conoce mucha información. Pero en cuanto a los rituales o actividades específicas que se relacionaban, no se conoce ninguna fuente que diga nada relacionado con lo de Halloween en el mundo anglosajón, que es lo que tenemos en la cabeza, ¿no? Como por ejemplo lo de las calabazas o lo que se llaman los jack-o'-lanterns o cosas de ese estilo. De hecho, no existe ninguna información que relacione ese ritual celta con la celebración de ese tipo de actividades. Entonces, en esencia, lo que es significativo es que el ritual el propio nombre de Halloween se refiere a Todos los Santos, que incluso las celebraciones de cultura popular o cultura tradicional, como pueden ser lo de las calabazas o lo de encender cirios o velas o incluso fuegos, que en realidad eran manifestaciones propias de la cultura popular dentro de un contexto cristiano, en la propia historia del desarrollo de la civilización europea o de la civilización cristiana. Entonces, la idea esa de criticar Halloween desde el punto de vista de que es paganismo es incorrecta, y una idea similar que viene de otras personas, digamos, con una orientación más secular o crítica hacia el catolicismo, de decir que en realidad era un rito pagano y luego lo único que hicieron fue poner una cruz encima, también es incorrecta. El origen es cristiano y muchas de las prácticas o de los ritos que se celebraban eran característicos o tradicionales de la cultura popular de un contexto cristiano, dentro de un contexto cristiano. Otros problemas que sí podemos ver ahora y que podríamos aceptar o criticar en relación con lo de Halloween ahora es lo del elemento secularizador de Halloween y el hecho de que se desconectó de la tradición cristiana y del contexto dentro del calendario litúrgico cristiano y de ser una festividad cristiana. Entonces, en ese sentido, lo de la insistencia en lo de las calabazas o todos los ritos estos
que de por sí, en mi opinión, no tiene nada perjudicial, pero la insistencia solo en eso y el centrarse en los elementos estos tenebrosos o de terror, como de películas de terror o de lo de asesinos o monstruos o cosas así, y lo de olvidarse del contexto histórico propio y del contexto cultural y religioso propio de lo que era, eso sí que, en mi opinión, sí que es un problema. Claro, porque, bueno, realmente otra cosa que igual se podría decir es en determinados contextos culturales, como por ejemplo, aquí, por ejemplo, como digo, en España, en Galicia, no, realmente no, el Halloween no fue una celebración tradicional, había cosas parecidas, como por ejemplo la noche de San Juan, que es una cosa parecida y que tiene también detalles similares, pero realmente aquí lo que se podría criticar es porque es una especie de influencia americana por la cultura popular. La idea esa de que los niños vayan por ahí con eso del truco-trato, que no es algo característico de aquí, sino como que es una manifestación de la cultura popular norteamericana a través de las películas, que ahora se repite en otras sociedades. Entonces, sí, sería algo parecido a lo de Papá Noel, en vez de los Reyes Magos. Pero eso no quita el hecho de que, obviamente, claro, es una manifestación cultural más propia del mundo anglosajón, pero tampoco quita el hecho del origen cristiano de lo de Papá Noel, que es San Nicolás. Entonces, claro, en términos culturales, desde luego, que es una forma de imitación o, digamos, de imperialismo cultural, ¿no? Bueno, por la influencia de la cultura pop de Estados Unidos o del mundo anglosajón. Pero es similar en ese sentido, de que en realidad, si estuviéramos hablando solo desde el punto de vista del mundo anglosajón, claro, allí como fenómeno cultural sí que es algo característico propio, pero el origen que tiene es un origen cristiano, no es nada de origen pagano ni origen de nada de esto. Y, bueno, es como si fuese como si de repente en Estados Unidos se ponen a celebrar la noche de San Juan con las hogueras y saltando por encima de ellas y haciendo esas cosas. Sí, o los Reyes Magos. O los Reyes Magos, claro. Pero luego, por otro lado, con lo del proceso de secularización, hay autores como, por ejemplo, un teólogo católico que se llama William Cavanagh, que habla de que sí, se da ese proceso de secularización en el sentido de que se desvinculan determinados rituales o tradiciones de sus orígenes, generalmente cristianos, pero por otro lado también se puede hablar de que realmente no es una secularización en el sentido de que se deja de creer en algo sagrado, sino que hay una transformación de la idea de lo sagrado y que en muchas situaciones es el Estado-nación el que intenta copar el espacio de lo sagrado que antes ocupaba la Iglesia Católica. Entonces, por ejemplo, muchas representaciones que se pueden ver del Estado de forma pública, como por ejemplo la idea de el himno de la Constitución. Por ejemplo, los desfiles militares, la idea de la bandera, todas esas cosas manifiestan una idea de sacralización de lo del Estado-nación, y que de hecho el Estado incluso al asumir la protección de los individuos y situarse como una especie de entidad casi todopoderosa, que es la que protege a la gente de la muerte, y que es unirlo con la idea de nación que se transmite de generación en generación, pues que representa una forma de lo sagrado. Sí, de hecho, se puede ver, por ejemplo, en el desarrollo todo histórico del Estado-Nación, el hecho de que existe ese proceso de sacralización del Estado. Y en ese proceso uno de los principales enemigos, si no el principal enemigo, era la Iglesia Católica en Europa. Y la independencia de la Iglesia Católica frente al poder temporal. Y una de las cosas curiosas que se pueden observar es la reaparición de fenómenos religiosos o de ciertas manifestaciones que eran propias de religiones de tipo cósmico, religiones que están basadas en el relato de un mito cosmogónico. Y una de las características que señalan, por ejemplo, historiadores de la religión como Mircea Eliade, es que uno de los principios dentro de esas religiones, o un principio general, es la idea de la ambivalencia de lo sagrado, de que lo sagrado al mismo tiempo atrae, pero también causa temor. Y una expresión que él utilizaba era la de coincidentia oppositorum,
para referirse a ese elemento, la igualdad de los opuestos o la igualdad de los contrarios. Y era una forma que se utilizaban rituales, pero también de manera plástica en las representaciones artísticas para intentar representar lo absoluto, la completitud de la existencia. Y eso tiene manifestaciones, por ejemplo, en religiones como la hindú, en el lingam sagrado, que es una manifestación en la que se recoge simultáneamente los órganos sexuales masculinos y femeninos. Y también en el hecho de que en muchas religiones se adoraban o se consideraban como sagrados a los hermafroditas, a los que tenían órganos sexuales tanto masculinos como femeninos. Pues bien, un elemento curioso es que en representaciones sociales y culturales durante el periodo de ascenso de los estados-nación, como por ejemplo en Francia, reflejan una reaparición de ese tipo de manifestaciones. El hecho es que en las danzas o en los bailes que se celebraban en la corte francesa, los reyes absolutistas franceses aparecían vestidos tanto, sí, como mitad de hombre, mitad de mujer. Básicamente, no sé, para quien le guste una serie que se llama Community, una vez el Dean, el decano de Community, aparece vestido también en mitad de este lado de hombre, con la barba, y de este lado de mujer, por aquí con falda y por aquí con pantalones. Pues al parecer los reyes absolutistas franceses hacían lo mismo. En Versalles. En Versalles, sí. Y era una forma de representar que el rey era la totalidad. Y ya sabemos que el Estado soy yo, ¿no? Era cuando había una manifestación o una relación directa entre los dos cuerpos del rey y entre el rey físico y el Estado. Después eso se disolvió con la idea, ¿no?, de Rousseau, de lo de la soberanía popular, ¿no? Y entonces se hizo más gaseoso lo del Estado-nación, pero el origen y la dirección es la misma. Pero intentan representar eso, de esa coincidente opositorum y de esa unión a través de esos elementos, que son no característicos de la cultura cristiana, sino de otras manifestaciones religiosas así diferentes. Y los elementos de la sacralización se ven en esos que mencionabais, claro, en lo de la bandera, en lo de que tenemos procesiones, así como el Día de la Patria, ¿no?, el de la procesión militar, allí, o a los santos. En lugar de esculturas de los santos tenemos lo de los padres de la patria, o de la Constitución, o al soldado desconocido, o a quien sea, o todas esas cosas. Y tenemos los días del calendario litúrgico del Estado y tenemos todas esas cosas. Grandes templos allí, ¿no?, donde les encanta poner sus congresos y parlamentos bien grandes y con, que se vean bien los edificios, que sea lo más destacable de la ciudad, para que se vea. Y que además está todo relacionado con lo de intentar crear en la mente de la gente la imagen del Estado como un ente natural e intentar reflejar que para eso se utilizaron los mapas y la geografía y la cartografía, para intentar decir que existía una unidad física natural, que tenía unas fronteras naturales, que es cuando aparece esa idea de las fronteras naturales, y que eso implica que tiene que existir un ente político que tenga el monopolio del poder en fronteras lineales, como es eso. Se utilizan los mapas para decir eso, y se utiliza la historia para justificar ese origen, anclándolo en alguna tribu o en algún origen antiguo, como hicieron los franceses con los galos, como intentaron hacer en España con los celtíberos, pero no muy bien, como hicieron en Alemania con los germanos y con lo de la derrota de las legiones romanas de Varo y cosas así. Incluso con los celtas también. En los procesos de nacionalismo también que aparecen durante el siglo XIX, que es la misma idea, lo mismo que con lo del Estado español, pero con la idea esa de anclarlo a un pasado así prestigioso porque era antiguo. Y de hecho también se puede ver ahora en la actualidad, se pueden ver los fenómenos. Por un lado tenemos los que reaccionan con pánico o con terror o como con indignación a las rupturas o destrozos de estos que se hacen de estatuas, como de la estatua de Cristóbal Colón o de conquistadores americanos o de Jefferson o de cosas semejantes, que yo no digo que esté bien, solo digo que la reacción por algunos sectores es como una reacción que se cometió un sacrilegio, y por el otro lado tenemos lo contrario, que es lo de los nuevos iconoclastas, que van rompiendo esas imágenes precisamente porque previamente se le adjudicó un carácter sagrado, que es lo que se puede comprobar, por ejemplo, en Estados Unidos, con los de Antifa, Black Lives Matter, que hacen esas cosas de destruir estatuas.
Entonces se puede, desde mi punto de vista, me parece que es un ejemplo de esas dos cosas. Por un lado, los que reaccionan con una indignación casi sagrada y los que lo hacen al contrario, también atacando algo que es supuestamente sagrado desde un punto de vista que debería ser puramente secular. Sí, porque uno de los problemas de esto que se llama las guerras culturales es la idea de, precisamente de que esas guerras culturales o cualquiera de esas dos posiciones de que en realidad suele estar desvinculada del contexto religioso, desvinculada de la tradición religiosa. Y en realidad la cultura y la cultura europea fue una manifestación derivada del contexto religioso y derivada de la esencia de la religión cristiana, de que uno no puede entender lo que es Europa sin el cristianismo. Y de hecho, ya en un contexto más cercano, más concreto, uno no puede entender la cultura gallega sin cristianismo. Y si quiere desvincularlo del cristianismo, entonces está inventando otra cosa distinta que nunca existió en la historia. Si quiere decir cuáles son los elementos significativos, por ejemplo, de la cultura gallega, las cosas importantes, y quiere eliminar el cristianismo, y quiere eliminar la religión, y quiere eliminar las misas, y quiere eliminar todo eso, entonces va a estar, en realidad, creando una fantasía y una invención que no refleja nada de lo que era la verdadera cultura gallega. Pero además esto se ve mucho en la actualidad, ¿no? Porque hay mucho rechazo, mucha gente que se dice atea, agnóstica o como quieras, que dice rechazar pues esas instituciones tradicionales que vienen de la Iglesia por ser arcaicas, por ser como un bache incluso o un lastre para el progreso y estas cosas, que se oye mucho, y sin embargo es una imitación constante, ¿no? Aquello que dicen rechazar, el propio Estado, las propias formas, lo imitan constantemente, lo que hablamos ahora de sacralizarlo por una parte, pero también en cuanto a por ejemplo, los sacramentos, como con el matrimonio o ahora también con los velatorios, o sea, no con el velatorio en sí, pero bueno, que están haciendo como entierros, ritos así estatales de lo que vendría siendo el rito tradicional cristiano. Y se ve mucho con las fiestas también, no solo con todos los santos, sino con las navidades, ¿no? Cuando, bueno, pues es una de las fechas más importantes del calendario cristiano, porque es el nacimiento de Jesús, y todo el mundo la celebra, la Navidad, pero quieren eliminarle el contenido que verdaderamente quiere y lo que estabas diciendo tú ahora, Óscar, no inventarse una cosa que no, que en realidad no existe, que es ajena. Entonces me parece muy curioso como aquello que dicen rechazar al final es una constante imitación, pero intentando restarle el sentido que de verdad tiene y lo único que sostiene después la forma. De hecho, Chesterton tenía la frase esta, bastante significativa, ¿no? Que cuando una persona no cree en algo, está dispuesta a creer en cualquier cosa. Y es la idea esa, de que cuando pierde un centro espiritual... Cuando no cree en Dios. Sí, cuando no cree en Dios, que está dispuesta a creer en cualquier cosa, sí. La idea esa de que la pérdida del el centro espiritual y cultural de lo de la religión cristiana en el contexto europeo, en realidad a lo que conduce, y esto dentro de ese proceso así de desacralización o de desprestigio del cristianismo en el contexto europeo, en realidad a lo que condujo fue a la aparición de un montón de tonterías, de burradas, ¿no? El hecho de que ahora haya gente, por ejemplo, que se disfraza de Panoramix y que se va a Stonehenge a hacer el mono, por ahí, ¿no? Porque dice que son rituales, cuando en realidad no sabe ni cuáles eran los rituales celtas, ni en qué consistían, ni cuál era. Uno podría dar una definición de lo que es ser celta, no sabe cuáles son las fuentes de donde viene el conocimiento de los celtas, no creo que pudiera decir tampoco de cuál era lo que se dice en Estrabón o en César en la conquista de las Galias o tal, pero se disfrazan allí de Panoramix y van allí a hacer un culto al sol, allí en Stonehenge o lo que sea. Y en realidad eso es lo que Robert Nisbet explicaba también, de cómo el hecho de que el Estado va asumiendo todas las funciones, como ve a las entidades intermedias como enemigos o como rivales en el poder, y la forma adecuada para eliminar esos rivales es asumir las funciones que tienen. Entonces, por ejemplo, si quiere eliminar a la familia, porque la familia es un rival, porque puede suponer lazos de solidaridad que se pueden oponer al Estado, entonces la mejor forma de eliminar o erosionar la importancia de la familia es asumir las funciones de la familia. Y dentro de esas funciones es solidaridad, tanto social como económica, o el sostenimiento de los mayores o la educación de los niños.
Entonces, esa es una de las formas. Entonces, en relación con la religión, también es asumir esas funciones que cumple la religión para dar esa cohesión social, ese sentimiento de unidad y de pertenencia a algo, que era donde decía Nisbet, que es donde está el camino luego al totalitarismo, donde está y donde se encuentra realmente la verdadera atomización, donde solo tenemos individuos separados como si fueran tuercas de una gran maquinaria, tuercas intercambiables de una gran maquinaria, y luego el Estado, el gran Estado. Y básicamente es la dirección hacia lo del totalitarismo. Y en el proceso tanto de desacralización de determinados aspectos de la cultura occidental como de sacralización de otros diferentes, tú tienes una teoría propia, digamos, sobre cuáles son las influencias culturales y filosóficas o teóricas de los orígenes de esta cuestión. Me alegra que me hagas esa pregunta. Que es totalmente espontánea, por cierto. Totalmente espontánea. Sí, la expresión que yo empleo para referirme a eso es la del mago mecánico, para decir que el Estado es la forma a través de la cual yo defino lo que es el Estado, o una forma de definirlo, el mago mecánico, porque yo creo que esos procesos de los que estamos hablando proceden de la confluencia de dos conjuntos de ideas distintas. Por una parte, la influencia de teorías esotéricas que se pueden resumir en la idea de lo de mago y que proceden básicamente de un conjunto de ideas que eran como el hermetismo, la alquimia, el milenarismo y el gnosticismo y otras similares, y que eran teorías religiosas o mágicas que se oponían o que presentaban prácticas que eran, digamos, no propias del cristianismo, del catolicismo, y que tienen una serie de características como, por ejemplo, remarcar que existe un conocimiento esotérico, un conocimiento oculto al que solo una casta de privilegiados tienen acceso a través de un conocimiento especial o unos procesos especiales a través de los cuales pueden acceder a ese conocimiento. Eso implica que hay una separación entre distintas categorías de personas, que son estos seres especiales y luego la gente habitual. Y que la posesión de ese conocimiento y la existencia de este grupo especial de privilegiados es lo que justifica que ese grupo especial sean los que tengan que estar con el control del desarrollo del sistema social y del tipo de orden social que haya. Y uno de los objetivos que había dentro de esas manifestaciones, así como en el hermetismo, era la idea de lograr a través de la aplicación de ese conocimiento esotérico, la idea de lograr una transformación radical de la naturaleza, tanto de la naturaleza física como de la naturaleza humana, que es donde entra lo de la figura esta del magus o del mago, que en manifestaciones culturales puede ser, por ejemplo, la idea de Fausto, que es ese mago con ese conocimiento, que es, por ejemplo, por cierto, muy relacionado con el desarrollo de la revolución científica y con la idea del científico también, que es el que tiene ese tipo de conocimiento y que puede realizar grandes transformaciones, tanto tecnológicas como de inventos, pero también transformaciones de la propia naturaleza humana, de alcanzar una especie de trascendentalización de la naturaleza humana y que se puede manifestar en elementos como eliminar las limitaciones propias de la naturaleza humana, como la mortalidad, o otro tipo de limitaciones como eliminar la escasez. Entonces, si vemos todo el análisis y hacemos una genealogía de todos esos elementos, podemos ver que esas cosas llegan hasta teorías económicas que en realidad parece que no tienen ninguna relación, pero que muestran estos elementos, como por ejemplo en el marxismo, que Marx creía que la escasez era un elemento que no era característico intrínseco de la naturaleza humana y que se podía eliminar a través de la aplicación de la teoría comunista, lo mismo Keynes. Otros elementos serían los transhumanistas ahora, que creen que pueden acabar con la muerte y pueden lograr la inmortalidad y pueden lograr cosas así de ese estilo. Serían elementos similares. Entonces, lo que yo creo es que lo que hizo el Estado fue asumir esos ideales, esas expectativas
y el concepto, la idea de que existe un conocimiento específico al que solo puede acudir una casta especial y que a través de eso y de la aplicación de ese conocimiento de los que tienen que organizar la sociedad, que de hecho la idea de tecnocracia procedería de ese impulso. No los medios que se emplearon, porque aquí viene la otra conjunto de ideas o de teorías que creo que están en el origen de esto. Porque los principios o las aspiraciones o las ideas o ciertos elementos ideológicos creo que provienen de esa tradición mágica, pero los medios que se emplearon proceden más de una tradición mecanicista, tanto filosófica como científicamente hablando, de conceptos mecanicistas, de la idea de que el desarrollo tanto de la naturaleza como de la evolución social está sometida a leyes determinísticas de un tipo mecanicista y a ciertos elementos que explica un filósofo de la ciencia que se llama Amos Funkenstein, en el que dice que la ciencia, durante el periodo de la revolución científica, se fundamentó en 4 ideales, que eran el de la homogeneización, la matematización, la mecanización y la inequivocación, la búsqueda de un lenguaje que fuera inequívoco, que eso llevó a la matematización, con la idea de que las matemáticas eran el lenguaje inequívoco por excelencia, la idea de la homogeneización, que significa que todas las leyes son iguales en todos los sitios y son lo que afectan en todas las partes del mundo, y que eso llevó a la mecanización, a intentar explicarlo todo con leyes de tipo mecánico. Pues bien, esos elementos yo creo que en cuanto a investigación científica que fueron positivos, y en cuanto a desarrollo tecnológico también fueron positivos, pero en cuanto fue el Estado quien los emplea como herramientas para intentar aumentar el poder, que fueron profundamente negativos y que aparecen en este momento de ascenso de los Estados-nación y fueron aplicados para tener herramientas que permitieran un crecimiento del poder. Y entonces yo creo que es de ahí de donde vienen los dos fenómenos. Por una parte, de ese fenómeno, digamos, de sacralización del Estado a través de la aplicación de estos ideales de los magos, y por otra parte, a través de la utilización de herramientas que proceden más de este campo mecanicista, tanto filosóficamente como desde un punto de vista científico. Por eso creo que el Estado en realidad lo que es eso, es un mago mecánico. Que esto sería profundizar y encontrar otras ideas, porque había un teórico que era Eric Voegelin que hablaba mucho de la influencia del gnosticismo en ideas como el marxismo o otro tipo de ideologías. Y él lo llamaba, pues eso, lo de imanentizar el eschaton o religión, una especie de religiones secularizadas. Pero entonces esto sería, lo que dices tú, sería como profundizar y encontrar otras fuentes, además de un excesivo énfasis en el gnosticismo, tal como puede ser que realizara Voegelin, ¿no? Sí, de hecho, el mismo Voegelin reconoció que él se centrara demasiado en el gnosticismo y que no reconociera suficientemente la influencia de otras corrientes como el hermetismo, la alquimia, la cábala o el milenarismo. Entonces, eso ya el propio Voegelin lo dice. Y autores que continúan en la tradición de Voegelin, como por ejemplo Stephen A. McKnight, es lo que hacen, estudiar esos elementos, esos fenómenos. Pero yo creo que también hay que tener en cuenta el otro elemento, que es el de la tradición o de elementos así mecanicistas, dentro tanto de la filosofía mecánica, tanto en un sentido como, por ejemplo, de Descartes, en cuanto a elementos filosóficos o epistemológicos, como a elementos concretos del desarrollo de las ciencias. Porque tienen importancia no solo en un sentido también de filosofía política y de ascenso del Estado. Por ejemplo, el ideal de la homogeneización, la idea de buscar elementos que sean homogéneos, explicaciones que sean homogéneas, en realidad tuvo influencia en el propio desarrollo tecnológico. Por ejemplo, durante la Revolución Industrial, cuando aparece la homogeneización de pesos y medidas, que en eso el Estado también luego va a tener parte. Pero es cierto que hay también una tendencia natural dentro de un mercado libre a buscar esa homogeneización. Y eso se ve, por ejemplo, en el campo tecnológico, en la Revolución Industrial, en el desarrollo, por ejemplo, de las tuercas y tornillos durante la Revolución Industrial. Porque antes cada tuerca era especial, era única, eran individuales, pero eso es un problema enorme a la hora de reparar máquinas o de construirlas. En cambio, la homogeneización de las tuercas con medidas estandarizadas ayudaba a la fabricación y ayudaba a la reparación de la maquinaria. Y eso
si sucede así de una forma espontánea y de una forma de libre mercado, es algo enormemente beneficioso, pero el Estado hace lo mismo. De hecho, Stalin se refería a su ideal del hombre soviético, era el hombre tuerca. El hombre tuerca porque era un hombre homogenizado y un hombre intercambiable, que podía sustituir y poner en cualquier parte de la maquinaria soviética, que el gran ingeniero, el director de la sociedad, podía sustituirlos y ponerlos ahí y ya está. Es la misma idea de homogenizar a las personas y convertirlos como en tuercas estandarizadas que tienen las mismas medidas y que son sustituibles. Y si lo vemos en el desarrollo de los ejércitos, es la misma idea de homogenización. Los uniformes militares es uniformización, uniforme, una forma, es lo de homogenizar a lo de a las personas dentro del ejército. Y de hecho el propio término individuo no es un término muy adecuado que no deberíamos emplear. Yo acepto emplearlo porque parece ya que es... Y empezar con intentos de cambiarlo ahora me parece que no es apropiado, pero si entendemos el origen de la palabra individuo no es especialmente bueno, porque se refería al conjunto, al último unidad indivisible de un conjunto. Era un concepto matemático, que es de donde viene individuo de indivisible, y era para referirse a este elemento de como dentro de unidades, dentro del ejército, unidades más grandes, ¿no? Como el soldado, que forma parte de un batallón, que forma parte de una compañía, ¿eh? Como si fuera un átomo también, la última parte que no se Sí, puede como si fuera un átomo, sí. Bueno, Era mejor el concepto de persona, no el concepto de individuo. Y en el ámbito libertario hablamos mucho de individuo y bien entendido, no me parece mal, pero en realidad el término es un término que tiene un origen no especialmente bueno. No, porque eso tiene relación con la idea, también, por ejemplo, con lo de cuando se habla de la Revolución Francesa o de estas ideas o las ideologías también como el marxismo, cuando se habla de las abstracciones y el amor por la humanidad de forma abstracta, porque Sí. precisamente ese rollo de homogenización y de que hacer a las personas perfectamente sustituibles, así puedes amar a la humanidad de una forma abstracta y puedes destruir y machacar a personas. Mientras que, sin embargo, si el ideal es amar a personas, las personas son que tienen características. Difíciles de amar, sí, como decía Luis. Claro, porque tienen cosas que te molestan, o tienen defectos, o tienen particularidades, y no puedes sustituir una por otra. Tienen la mala costumbre de tener ideas propias. Sí. Las personas, en lugar de seguir todo lo que yo digo y todo lo y comportarse tal y como yo creo que deberían comportarse. Entonces, claro, es mucho mejor decir, sí, características abstractas, la humanidad, porque eso no tiene ningún coste, amar a la humanidad. Es solo, y además te llena por dentro, ¿no? De una gran satisfacción. En cambio, amar a una persona, ¿no? que cuesta, ¿no? Que puede tener un problema o que puedes discutir o tener ideas distintas y ser respetuoso, o ser educado o amarlo, de verdad, que se refiere a tratarlo de eso, es mucho más difícil de hacer, claro. Y no te dan un premio, ¿no? No te dan ¿no? Al gran humanista. Sí, claro, al gran humanitario. Sí. Claro, es más difícil de hacer. Es mucho más fácil ser así con grandes conceptos abstractos. Y de nuevo así se pervierte también las ciertas ideas, ¿no? También muy cristianas, como la idea de solidaridad o ayuda al prójimo, todo esto. Es eso de, como diría Luis, de estar pensando en qué pena los niños de África o las mujeres de Afganistán, en vez de pensar, oye, voy a ayudar a mi vecina a subir la compra, que es una señora mayor, o voy a estar más pendiente de mis abuelos o de mi madre o de mi padre, que es más difícil y menos abstracto y... Claro, por eso en filosofía moral se considera que una persona tiene una responsabilidad mayor hacia las personas que son cercanas a su entorno, que son las de la familia, que a personas que no son, que son más alejadas del entorno. Porque es precisamente el hecho de que no vivimos en un vacío, de que vivimos en un entorno cultural y social concreto. Entonces, claro, uno tiene una mayor responsabilidad con sus hijos o con sus padres o con sus abuelos que no con otra persona, lo que no significa que uno no se tenga que preocupar y que no tenga que haber caridad o no tenga que haber elementos de esos. Pero como decías tú antes, eso el Estado también lo intenta sustituir, ¿no? Por ser él, que lo primero y la prioridad sea preocuparse precisamente por el Estado, por esa entidad así. Bueno, aunque luego ahora también hay otra versión, que es la del globalismo, que es también una versión... We are the world, we are the people. Pero es una versión también desacralizada de la idea cristiana, porque la idea cristiana, los cristianos
no estaban limitados únicamente, no eran una comunidad limitada cultural, étnica o por sangre o cosas así, sino que es una comunidad universal. Entonces eso, la idea del globalismo también es una idea cristiana secularizada, o que se intenta secularizar y sacralizar de otra forma. De tal forma que se habla de eso a través de esas abstracciones, de que somos todos y entonces que no tenemos que tener las diferencias culturales. Entonces resulta que tanto la idea de Estado-nación como la idea del globalismo tienen esta influencia, ideas religiosas secularizadas. Sí, de hecho católico significa universal, claro, es la idea de que no es lo importante que formes parte de, no hay una nación elegida, no hay una Hay un grupo raza especial. específico de personas que solo puedan pertenecer Claro, lo a esa específico es comunidad. lo específico importante es lo de pertenecer a la iglesia. Y cualquier ser humano puede pertenecer a la iglesia, esa es la cuestión. Entonces, claro, es un elemento universalista. No era solo tampoco el globalismo de ahora, era también elemento del internacionalismo marxista. También es el mismo elemento. Pero sí, y en relación con lo de Halloween, por eso es una cosa, en realidad, lo que se puede ver con lo de las críticas a Halloween es, primero, lo de las críticas que hubo del protestantismo al catolicismo, porque en muchos casos decían que rituales católicos fueron los que empezaron con la idea esta de que eran en realidad ritos paganos, de que los católicos no eran verdaderos cristianos o habían desvirtuado el cristianismo y que eran como paganos, y diciendo que muchas de las prácticas que se realizaban eran como magias, porque tienen los elementos rituales no están muy desarrollados y no tienen un gran respeto por esos elementos los protestantes. Entonces la idea como la de que el misterio de la transustanciación creen que es magia y hablan de que es magia, la idea esa. Y en realidad, como explican también así muchos autores católicos, es uno de los elementos fundamentales a la hora de entender lo de la Iglesia y lo de la interacción entre Dios y en el mundo. De la misma forma que en estos rituales liminares paganos, de los que hablábamos antes, es la idea de que hay momentos en los que estamos en un umbral y hay una conexión entre el mundo sobrenatural y el mundo natural. En realidad, en el catolicismo eso no es algo importante, no es algo que se piense así. Lo que es importante es, a través de la encarnación, el hecho de que Dios se hizo hombre. Y eso era lo que Mircea Eliade llamaba la hierofanía por excelencia. Una hierofanía era una manifestación de lo sagrado en el mundo de los sentidos. Y esa es la hierofanía por excelencia, porque Dios se hace algo concreto, se hace un ser humano. Y eso es también lo que se produce ritualmente durante el misterio de la transustanciación, donde el vino y el pan se convierten en la sangre y la carne de Cristo. Es la idea de que algo que es lo absoluto se convierte en algo concreto. Y es de ahí de donde deriva el hecho de que existe esa comunicación entre Dios y entre los hombres. Y es de ahí de donde deriva lo de la posibilidad de intercesión de los santos, o de la posibilidad de comunicación entre esos mundos, que era precisamente uno de los elementos dentro de Halloween en cuanto a lo del Día de Todos los Santos y después, el 2 de noviembre, el Día de los Difuntos. Lo de la intercesión y lo de que hay una conexión, de que no es algo que se olvide, ni hay una separación completa entre los antepasados, entre la gente que murió y la sociedad, sino que existe esa conexión. El problema que en Galicia se hablaba de la parroquia de vivos y parroquia de muertos. Claro, claro. Pero es dentro del contexto de las ideas cristianas, no es nada de elementos paganos. Y por eso, desde mi punto de vista, las críticas así a lo de, en el contexto anglosajón, porque en otros culturales es cierto que Halloween aquí hacer calabazas, pues yo qué sé. Pero bueno, también pueden cambiar esas cosas, ¿no? Tampoco es, por si no sería algo parecido a lo que decías de las esculturas. Sí, sí, sí. Pero lo importante es que es dentro, en conexión con lo de el significado cristiano y con de la idea, con lo del culto a los santos y con lo de las virtudes de los santos y con el hecho de que representan el ejemplo ese que tenemos que imitar, y el ejemplo superior sería el de la imitación de Cristo, y con ese elemento. Por eso esas críticas protestantes son así injustas. Y luego el otro elemento fue lo de esto, de relacionarlo con lo de la Wicca, con un paganismo, con cosas así, que es más con esta idea de que sí, es una fiesta, es no, para ir ahí, ir de copas, emborracharse y ir vestido de lo que sea, como de disfraces. Esos elementos de fiesta y de todo, esos elementos carnavalescos no son malos de por sí.
porque tampoco es el catolicismo la idea de que no el fiesta ni de tal, no, porque en Galicia, por ejemplo, cuando es las fiestas de los santos, San Roque o Santa Marta o cual sea, hay una feira, hay una fiesta. Y hay celebraciones y hay comidas. Ya en la Edad Media se celebraban carnavales allí fuera de las iglesias. El momento este sí que era de ¿no? Como nos tiene contado el padre Ripoll. Eran típicos. Claro, y eso había es importante. Culturas así bastante extrañas dentro de algunas iglesias que conmemoraban esos momentos de carnaval y tal. Claro, el problema es lo de la desconexión, la desvinculación, que se pierde además el sentido trascendental o el sentido ritual y la filosofía y lo que explica en relación a la vida, en relación a eso. Y se convierte única y exclusivamente en una manifestación de hedonismo o de algo desesperado, de beber, de tal, que es lo único que hay. Entonces ese es el problema que puede haber. Sí, y que es un problema que no solo se repite en esta fiesta, como decíamos, que es algo que veremos yo decía antes que muy poco, pero ellos dicen que falta mucho para Navidad, para mí no. Pero eres peor que el Corte Inglés, ya que no queda. Sí, porque me encanta, es mi época favorita del año y volvemos a lo mismo. La gente celebra la Navidad e intenta quitarle el contenido que de verdad, la esencia de la propia fiesta, quedarse así con la forma porque les parece atractiva y lo convierten en un sinsentido. Porque además, curiosamente, lo hacen con el cristianismo, aún con el rechazo que dicen sentir por ellos, pero yo no los veo celebrando el Bar Mitzvah, por ejemplo, cosas así, porque les parezca bonito o divertida, como dicen de la Navidad, ¿no? Entonces, bueno, es curioso eso, que en ese rechazo constante al final no está el rechazo, porque hay también una imitación. Sí, porque en realidad lo que se ve ahí es el deseo por lo trascendente, el deseo que la gente siente un vacío por eso, porque en realidad ser un ateo convencido y ser un ateo honesto es una cosa bastante desesperada y que hace falta ciertas virtudes heroicas para poder hacerlo, porque es especialmente desesperado, porque quien diga esa la idea de decir la vida no tiene sentido y solo somos materia y todo es al final de lo único que espera es el vacío, y quien diga que eso no importa, es que no pensó bien en eso. Es eso. Porque quien piense bien en eso entiende el problema que supone. Entonces, cuando uno ve a filósofos así que son ateos, pero que le hablaron bien, como Émile Cioran, por ejemplo, entonces ve otra cosa distinta. Entonces, claro, lo que se ve normalmente es el deseo de trascendencia y el deseo ese de algo que sea así permanente y no de esta visión materialista desesperada. Aunque está desfigurado, pero sí está ahí. Y también la imitación por por los sacramentos, por las instituciones, por todo esto, ¿no? Que es como una necesidad, que lo hacen de otra manera, lo deshacen o lo intentan deconstruir, pero como decías tú antes, no pueden negar el origen y la esencia propia. De hecho, uno de los problemas dentro del protestantismo es precisamente el de no prestar suficiente atención al ritual y de olvidarse de la importancia del ritual. Y del hecho de que en realidad acaba siendo como una especie también de fenómeno de secularización, pero de las propias celebraciones religiosas, como si fueran solo y única exclusivamente los principios filosóficos los que importan. Y eso lo que provoca es una sequedad de la experiencia religiosa. Y al final implica que no tiene importancia la forma a través de la cual se realizan los actos religiosos, que por eso importa lo del mantenimiento del ritual religioso a lo largo de la tradición. Y por eso a veces en las celebraciones de los rituales religiosos protestantes a veces es difícil de ver que son celebraciones religiosas, porque uno no ve esa separación entre lo sagrado y lo profano. Parece más como una reunión de amigos. Y de hecho, por ejemplo, William Lane Craig, que es uno de los filósofos así de teístas más importantes que hay, que tiene muchos argumentos así a favor de la existencia de Dios, él es evangelista, pero una de las cosas que admiro, que envidia de la Iglesia Ortodoxa y de la Iglesia Católica es el ritual, y son los rituales que existen. Y cree que es algo que deberían volver a tener las iglesias protestantes. Sí, bueno, creo que ha estado muy interesante este repaso por el Día de Todos los Santos y por Halloween. Y bueno, que espero que hayáis disfrutado mucho de este capítulo con nosotros
que celebréis todos los santos, que les llevéis flores a vuestros difuntos y esas cosas bonitas, y ya, oye, pues si os apetece también pasar la noche divertida con los amigos, no, no hay nada en contra, pero bueno, que creo que es una buena recomendación recuperar el verdadero origen de la fiesta y celebrarlo, que para eso están las fiestas también, ¿no? Y nada, darle las gracias a Óscar por habernos acompañado. Esperamos dentro de poquito, a ver que no pase tanto tiempo como de la última vez, y también a Dani, claro. Así que nada, ya sabéis, dejadnos vuestros comentarios, suscribiros al canal, vuestros me gusta y todas esas cosas que ayudan a que podamos seguir con la labor y vaya poco a poco creciendo la cosa. Y nos despedimos hasta el próximo capítulo. Pero antes, avisaros de que este fin de semana vamos a estrenar una nueva sección que se va a llamar La Ruta del Náufrago, y vamos a empezar, después de haber hecho todas estas aclaraciones, con un especial de cine de terror, porque nos gusta mucho y lo consideramos apropiado. Así que este fin de semana no os olvidéis pasaros por el canal y disfrutar también de esta nueva sección. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.